Bueno, damos inicio formal entonces al cursado de la asignatura a partir de los conceptos que vamos a ir viendo en esta primera unidad. La unidad corresponde a los temas marketing, o mejor dicho, los temas que componen esta unidad son marketing, proceso comercial, la empresa y su entorno. Si observan el programa analítico que compartimos en la clase introductoria, van a ver que los conceptos centrales se distribuyen a lo largo de las dos primeras unidades. Esto es así en tanto son conceptos que están íntimamente ligados, es decir, nosotros no podemos hablar de un concepto de comercialización, de marketing, sin hacer referencia al hecho de que es un proceso social y que se desenvuelve o se desarrolla en un sistema complejo de interrelaciones entre diferentes actores, temas que si van al programa analítico van a ver que están en la unidad 2. No obstante esto, la idea cuál es, que podamos ir mechando conceptos tanto de la unidad 1 como de la unidad 2 bajo el paraguas de conceptos fundamentales de comercialización. Dicho esto, habitualmente en esta primera clase lo que solemos hacer es recibir más que dar, es decir, captar las expectativas y las ideas con las que ustedes vienen a partir de sus experiencias anteriores. Y es habitual también que nos encontremos con que para la mayoría marketing está vinculado fundamentalmente a dos conceptos. Piensen cuáles podrían ser esos conceptos en 5 segundos. Bien, seguramente esos dos conceptos son publicidad, por un lado, y ventas, por otro lado. En general, el saber popular o el conocimiento colectivo vincula al marketing con esos dos, con esas dos variables, con la variable ventas por un lado y con la variable publicidad por otro. En general uno cree que viene a estudiar marketing para aprender a hacer publicidades y para aprender a vender cualquier producto a cualquier persona. Muy lejos está la intención de esta cátedra de inculcar ese tipo de conocimiento, es decir, para nosotros marketing no es vender cualquier cosa a cualquier persona y mucho menos es solamente ventas y publicidad. Pero si no es ventas y publicidad, ¿qué es entonces el marketing? Y aquí es donde viene en clases presenciales, la lluvia de ideas y donde cada uno va aportando una parte, quizás sin saberlo, una parte de la definición fundamental de marketing, que es la que da Philip Kotler y es la que seguimos nosotros desde esta cátedra. Habitualmente aparecen ideas como la comunicación, como la publicidad, como las promociones, como las redes sociales en la actualidad, algo que está muy vigente y que cada vez tiene más peso dentro de lo que es el proceso comercial. Por supuesto, la variable económica, la variable financiera, las técnicas de comercialización o las técnicas de gestión de la comercialización, ventas, cliente, consumidor, valor, sociedad, son algunos de los conceptos que van apareciendo o de las palabritas que van apareciendo cuando hacemos este ejercicio de intercambio em, con, con los alumnos, considerando qué es lo que traen previamente en su cabeza respecto de la comercialización o en este caso el marketing. Lo cierto es que para nosotros, y a partir de ahora para ustedes también, cuando hablemos de marketing o cuando hablemos de comercialización, cosa que usamos como sinónimo, incluso en algunos textos está traducido como mercadotecnia, palabra que también tomamos como sinónimo de marketing y de comercialización. Para nosotros la definición más acabada, y no por nada este sujeto, Phil Kotler, es el que está ahí en la fotografía, no por nada este sujeto es el que más sabe de marketing a lo largo y a lo ancho del mundo y el que más ha escrito al respecto. Em, por eso tomamos su definición que dice el proceso, que es marketing, es el proceso social y de gestión a través del cual individuos y grupos de individuos obtienen aquello que necesitan y o desean intercambiando unos valores por otros. Y ahora vamos
despacito a desagregar esta definición, que es probablemente la única definición que van a aprender de memoria. Pero eso no quita que, ¿por qué? Porque está perfectamente resumido en esas 25 o 30 palabras lo que es la comercialización. Esto no quita que, por supuesto, detrás de esa definición de memoria van a tener que tener todos los conceptos como para fundamentar por qué el marketing es un proceso social, por qué es un proceso de gestión, por qué existen individuos que manifiestan necesidades y o deseos, por qué se intercambian valores, qué es un valor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, por ahora para nosotros la definición de comercialización o de marketing sería el proceso social y de gestión a través del cual individuos y grupos de individuos obtienen aquello que necesitan y desean intercambiando unos valores por otros. Como les decía, es necesario explicar entonces por qué es un proceso social de gestión que involucra las necesidades y deseos y cuyo objetivo final es el de intercambiar valores u obtener valores. Eh, Claramente es un proceso social porque no podemos hablar de marketing sin hablar de ciencias económicas y no podemos hablar de ciencias económicas sin hablar de ciencias sociales. Y no podemos hablar de ciencias sociales sin hablar de sociedad. Evidentemente el proceso de comercialización se da en el seno de una sociedad, es decir, se da entre individuos y grupos de individuos que interactúan de manera constante y en este caso con un objetivo puntual que es el de intercambiar valores con el objeto de satisfacer necesidades. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la comercialización se da en el marco, o el estudio de la comercialización, mejor dicho, se da en el marco de las ciencias sociales y por ende involucra tanto a personas como a individuos, como a grupos de individuos interactuando de manera constante. Es un proceso de gestión, por supuesto. No por nada está en la carrera de licenciatura en administración. Y es un proceso de gestión en tanto implica gestionar, administrar recursos que son escasos para el cumplimiento de objetivos múltiples. Y esto puede sonar bastante similar a la definición tradicional o de la escuela clásica de economía, pero en este caso nos referimos puntualmente a aquellos recursos con que cuenta una persona, una empresa, una pyme, una gran empresa, etc. Los recursos no son solo financieros o económicos, sino que existe un gran bagaje de recursos eh, como el conocimiento, como la técnica, como la información, que son igualmente aplicables a este concepto de comercialización. Aparecen también los ítems o las variables necesidades y deseos. Y volvemos a la definición de social. La necesidad es un estado inherente del ser humano a partir del cual detecta una carencia de algún tipo en su sistema, ¿sí? Esta necesidad se convierte en un deseo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando este individuo canaliza ese estado de carencia a través de su, comillas, caja negra, que está compuesta por su cultura, su proceso de socialización, su aprendizaje, su experiencia, etcétera. ¿Sí? Entonces, hablamos de necesidad cuando las necesidades son universales y en cierto punto está en discusión si son limitadas o no. En mi opinión, las necesidades son limitadas, es decir, existe un grupo básico de necesidades que son las de alimentación, las de reproducción, las de comunicación y algunas otras más. Y lo que varía, y particularmente desde la comercialización lo vamos a ver mucho, son las formas en que satisfacemos esas necesidades. Bueno, hay un poquito más adelante lo vamos a desarrollar mejor. Entonces, hasta acá venimos viendo que es un proceso social, en tanto involucra seres humanos, es un proceso de gestión, en tanto involucra procesos y procedimientos a partir de los cuales vamos a gestionar recursos que no son escasos para cumplir objetivos múltiples que podrían de alguna forma eh, confluir en lo que llamamos valor, es decir, los objetivos múltiples que vamos a intentar cumplir van a ser la referencia previa al cumplimiento del objetivo final de la comercialización, que es el de crear valor. Eh,
no solo vamos a crear valor para nuestros consumidores, y vuelvo, ahí vamos a ver más adelante a qué nos referimos cuando hablamos de valor, em, sino que además tiene por objetivo, y allí entra la parte de gestión, obtener valor de aquellos consumidores que deseamos atender o que elegimos atender. Cuando hablamos de valor nos referimos a un concepto sumamente subjetivo y casi tan específico como la especificidad de cada persona que compra o vende en un mercado económico. Aquello que genera valor para un individuo X puede no generarlo para un individuo X1, ¿sí? Concretamente, ¿qué es lo que hace la comercialización o qué es lo que tiene que tener en cuenta la comercialización? Esto, que cada persona puede tener subjetivamente una noción de valor diferente y por ende necesitar o desear productos y servicios diferentes ante una misma necesidad. Bien. Muy bien, habiendo definido entonces a marketing o comercialización, utilizados como sabemos como sinónimos, podemos llegar entonces al punto en el cual entendemos que marketing, a diferencia de lo que pensamos antes de iniciar el cursado de esta asignatura o iniciar el estudio de esta asignatura, no es solo publicidad, ni ventas, ni rentabilidad, ni creación de necesidades, ni redes sociales, ni es un concepto aplicable únicamente a grandes empresas. ¿Todo esto por qué? Por supuesto que todos estos conceptos están vinculados al marketing y podríamos decir que están dentro del área de estudio del marketing, pero no podemos limitar a uno o a dos o a tres de ellos la totalidad de las teorías basadas en la satisfacción de las necesidades del consumidor. Y fíjense que puntualmente la parte de creación de necesidades está entre comillas. Y aquí vamos a tener quizás una discusión, o no, pero desde el marketing se sostiene que no se crean necesidades. ¿Por qué? Porque como les expliqué anteriormente, las necesidades son inherentes al ser humano y son ni más ni menos que un estado de carencia percibido. Es decir, uno puede sentir que tiene hambre, uno puede sentir que tiene frío, uno puede sentir que tiene calor, uno puede sentir que tiene ganas de divertirse, etcétera, con otras cuatro o cinco necesidades que, como les digo, para mí son numerables y finitas, es decir, son un número reducido de necesidades las que tiene el ser humano. ¿Qué es lo que cambia y por qué desde esta perspectiva decimos que no se crean necesidades? Porque lo que cambia es la forma en que esas necesidades se ven satisfechas. Si vamos al caso de las primeras pinturas rupestres, podríamos decir que responden a la necesidad de comunicación. Quizás no la comunicación individual entre los sujetos que convivían en un mismo lugar, en una misma cueva o llámenle como quieran, sino de perpetuar el propio conocimiento a lo largo de distintas generaciones, con lo cual comienza una incipiente escritura basada en dibujos, jeroglíficos, como quieran llamarles. En la actualidad la comunicación se ve satisfecha ¿de qué forma? A través de teléfonos celulares, a través de redes de Wi-Fi o de 3G, 4G, o lo que fuere, em, cartas que siguen existiendo en algunos casos, correos electrónicos, bueno, verbalmente, ¿sí? Fíjense cómo en pandemia ha ido decreciendo la cantidad de interacciones cara a cara y esto modifica culturalmente la forma en que nos comunicamos. Pero finalmente la necesidad sigue siendo la misma. Somos seres sociales y por ende necesitamos comunicarnos de alguna forma. La necesidad es la necesidad de comunicación. La forma que adquiere esa necesidad es lo que llamamos deseo. ¿Por qué? Porque esa necesidad va a estar moldeada por, como les dije anteriormente, la cultura, el proceso de socialización, la experiencia, el aprendizaje, los medios, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con lo cual lo importante es que consideremos que si bien todos estos conceptos forman parte de la comercialización del marketing, no son exclusivamente ninguno de ellos la definición de marketing. Marketing no es solo publicidad, no es solo ventas, no es solo rentabilidad, no es creación de necesidades, no es solo redes sociales y no es solo para grandes empresas. Me van a tener que creer si les digo
que en esta diapositiva está absolutamente toda la materia. En esta diapositiva está absolutamente toda la asignatura Administración de la Comercialización. La asignatura comienza con aquellos conceptos fundamentales que estamos viendo ahora y uno del que quizá no hemos hablado demasiado o lo hemos tocado con otro nombre o con un sinónimo, que es el de valor, ¿sí? Se supone que el objetivo de la administración a través de la comercialización o lo que después vamos a llamar filosofía de marketing es el de generar relaciones rentables con el cliente, pero que además estas relaciones sean sostenibles en el tiempo. Es por eso que marcamos en este sentido la primera distinción o diferenciación entre las formas de gestionar tradicionales y las formas de gestionar basadas en el valor para el consumidor. Una empresa que gestiona bajo la filosofía de marketing lo que está buscando es generar relaciones sostenibles, es decir, a largo plazo, con un grupo de consumidores, con uno o más grupos de consumidores. ¿Sí? Todos los conceptos que vamos a ver en estas primeras unidades están vinculados a esto. ¿Cómo va a lograr eso? A través de lo que llamamos el proceso comercial, es decir, la detección de necesidades, la segmentación del mercado, la determinación de un mercado meta, el posterior posicionamiento en ese mercado meta, la elaboración a partir del posicionamiento de una estrategia comercial consistente en decidir respecto del producto, del precio, de la promoción y de la distribución a través de un proceso que ya hemos visto en otras ocasiones, que es el proceso estratégico aplicado a la comercialización, es decir, el análisis de marketing, la planeación, lo pueden ver más claramente si no le ponemos marketing de por medio, análisis, planeación, aplicación o ejecución y control. Esto no es otra cosa que los pasos de la administración estratégica que veían en la materia homónima. Aplicados a la comercialización, nosotros lo que hacemos es simplemente analizar aquellas variables utilizadas por el marketing, planificar, ejecutar y controlar posteriormente en un ciclo que se reproduce ad eternum, podríamos decir. Todo sería muy sencillo si concluyera ahí, o tal vez no tanto, pero es mucho más sencillo si concluyera ahí. ¿Qué ocurre? Nosotros, todas esas acciones, las de generar relaciones con el cliente a partir de una segmentación, determinación de mercado meta y posicionamiento, las decisiones referidas a las 4P y todo el proceso comercial, lo vamos a llevar adelante en un entorno. Y ahí es donde comienza a complicarse definitivamente la ecuación. ¿Por qué? Porque en este entorno van a estar todas aquellas variables que nosotros no podemos manejar, no podemos controlar y a las que la mejor respuesta que podemos darle es adaptarnos. Es decir, aquellas variables que no van a estar bajo nuestro control. Y esto es bastante similar al dicho, si querés que algo salga bien, hacelo vos mismo. O nadie haría tal cosa como la harías vos. Pongamos por hecho lavar tu auto. Nadie va a lavar tu auto como lo lavarías vos. Pero si encontramos a alguien que lo lave como nosotros lo lavaríamos, estamos ante una fidelización inmediata si es que ese intercambio se produce. Ujú. Bien. Em, Les decía, todo esto se da en este entorno en donde existen los intermediarios de marketing, es decir, aquellas empresas, instituciones intermedias que van a intentar hacer llegar el bien o el servicio entre nuestra empresa y el mercado de consumidores finales. Y con intermediarios hay una unidad específica, pero no nos vamos a referir solamente al que transporta, es decir, solamente a la logística, sino a todas aquellas empresas que facilitan que el consumidor final adquiera nuestro bien o nuestro servicio. Hablamos de intermediarios financieros, de intermediarios logísticos, por supuesto, de intermediarios de distribución final, de intermediarios de materias primas, etc. Por supuesto que también en ese contexto van a estar nuestros proveedores y nuestros competidores, dos fuerzas que influyen definitivamente en la estrategia comercial, y va a haber un cuarto actor que suele no ser tenido en cuenta, que es la audiencia. Y por audiencia no nos referimos a aquellas personas que sintonizan un programa de televisión o
programa de radio. Por audiencia nos referimos a todas aquellas personas que, sin ser consumidores de nuestro bien o de nuestro servicio, reciben de alguna forma algún mensaje, ¿sí? Puede que nosotros no tomemos cerveza, pero vemos una publicidad de cerveza y nos generamos una imagen de esa publicidad. Puede que nosotros no consumamos autos deportivos, pero vemos pasar un auto deportivo y quizás se nos genera el deseo de tenerlo. Em, Nosotros podemos no consumir determinado producto como resmas de papel, pero tener bien formada una opinión respecto de la industria del papel, la deforestación, etcétera, ¿sí? Hay muchos públicos y acá hay algo que siempre me gusta aclarar. Podemos estar de acuerdo o no. Lo que no podemos hacer como empresa es ignorar realidades que ocurren en el contexto. Vamos a poner por caso dos situaciones. Podemos estar de acuerdo o no con el movimiento de verde, medioambiental, proteccionista o como quieren llamarle. Podemos ser proteccionistas, podemos ser naturalistas, podemos ser vegetarianos y o veganos por conciencia ambiental, o podemos estar completamente en contra y que nos caiga mal una persona que solo come verduras porque a mí me gusta el asado. Lo que no podemos hacer como empresa es ignorar esa realidad. Es decir, ese movimiento existe, es cada vez más fuerte, tiene cada vez más adeptos y por ende, como empresa tenemos que adaptarnos a que existe esa realidad y dar alguna respuesta. De eso estamos hablando cuando hablamos de audiencia. No es ni un competidor, ni un proveedor, ni un intermediario, ni nuestro cliente. Pero es una fuerza que está en el entorno y que está impulsando de alguna forma, positiva o negativa, nuestras acciones. ¿Sí? Para una empresa verde o una empresa B que tiene certificaciones de calidad medioambiental puede ser una fuerza positiva y para una empresa como eh, la minería a cielo abierto puede ser una fuerza negativa. Y en esto quedan afuera los juicios de valor. Personalmente estoy absolutamente en contra de la megaminería, estoy absolutamente en contra de actividades que impliquen la deforestación masiva, la desaparición de especies, etcétera, pero es mi juicio personal. Y yo acá lo que les estoy tratando de transmitir no es mi juicio personal, sino lo que necesitan ustedes para ser licenciados en administración. Por supuesto que el juicio personal siempre afecta nuestras decisiones como profesionales. Bien, este es a grandes rasgos un resumen de la asignatura. Tengan siempre presente este cuadrito y tengan siempre presente que ahí le falta una palabra. La palabra es sostenibles. ¿Sí? Nosotros no solo buscamos generar relaciones rentables con nuestros consumidores o con nuestros clientes, sino que buscamos generar relaciones rentables y sostenibles con ellos. Si no son sostenibles, no es filosofía de marketing. Continuando con los conceptos centrales de comercialización, vamos a ver que en alguna parte de ese primer capítulo, Kotler hace referencia a 5 grupos de factores o conceptos que son centrales realmente a nuestra materia. Estos conceptos van a ser necesidades, deseos y demandas, por un lado, bienes y servicios, algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, valor y satisfacción, intercambio, transacción y relaciones, y mercado. Cada uno de este grupo de conceptos tiene un peso específico y un peso particular, pero ninguno por sí mismo nos dice nada. Es decir, no podemos hablar de necesidades, deseos y demanda sin hablar de mercado. No podemos hablar de mercado sin tener en cuenta el intercambio, la transacción y las relaciones. No podemos hablar de intercambio, transacción y relaciones sin tener en cuenta el valor y la satisfacción para los consumidores y por supuesto ninguno de esos 4 grupos de conceptos tendría algún sentido si no existiese un bien o un servicio de por medio. Por estas razones que están graficados de esta forma, como un ciclo. Se supone que la comercialización o la filosofía de marketing lo que hace es detectar necesidades, deseos y demandas, elaborar una oferta comercial a partir de ello, es decir, bienes y servicios que generen valor y satisfacción para ese grupo de consumidores a través de un proceso de intercambio, de transacción o de relaciones. Ahí vamos a ver la diferencia en un contexto de mercado.
¿sí? Que también vamos a ver algunas diferencias referidas al concepto económico de mercado. Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno de estos conceptos? En primer lugar, analizamos lo que es necesidades, deseos y demanda. Pueden parecer a simple vista o antes de analizar esto bajo la óptica de la teoría de la comercialización, que son sinónimos. Es decir, si uno tiene una necesidad, lo que tiene es un deseo de algo. O si tiene un deseo de algo, lo que quiere es comprarlo. En este caso, y para nosotros, una necesidad no es un deseo, una necesidad no es demanda y un deseo tampoco es demanda, ni necesidad. Vamos con cada uno. Hablamos un poco más atrás, no me acuerdo si en la clase de introducción o en esta clase, respecto de que la necesidad no es otra cosa que un estado de carencia percibido por el ser humano en alguna parte de su sistema y que estas necesidades son, em, para mí y para la filosofía de comercialización, limitadas en cuanto a su número. No existe una cantidad ilimitada de necesidades, sino todo lo contrario. Em, Simplemente podemos decir, a modo de ejemplo, que una persona tiene hambre. Ahí lo que tiene es una necesidad. ¿Cuándo esa necesidad va a convertirse en un deseo? Podemos decir que la necesidad se convertirá en un deseo cuando ha sido moldeada por una serie de factores culturales, sociales, personales, que el individuo carga en lo que llamamos su caja negra o su mochila de experiencia o su aprendizaje, etc. em, y pone de manifiesto al momento de concretar una necesidad en un bien o en un servicio. Vamos a un caso. Si nosotros el caso típico y el ejemplo clásico es el de la persona que tiene hambre. No es lo mismo una persona que tiene hambre en Argentina que una persona que tiene hambre en la India. Es muy probable que la persona que vive en Argentina convierta esa necesidad de hambre en un deseo de asado, milanesa, pollo, eh, fiambre, etcétera, y que la persona en India, en primer lugar, que como sabrán, en India no se comen a las vacas, es decir, el ganado vacuno no es comestible por una cuestión religiosa, y por ende ese atravesamiento cultural hace que en la India una persona no convierta la necesidad de hambre en el deseo de comer carne vacuna. ¿Sí? Una persona que pertenece a la comunidad judía no convertiría esa necesidad de hambre en un deseo de jamón, o de cerdo, o de lechón, o como quieran llamarle, porque la religión judía no permite el consumo de carne porcina. ¿Se entiende? Entonces, lo que es importante acá es destacar que por un lado existen necesidades que son limitadas y por otro lado existen formas de satisfacer esas necesidades que ahí sí podríamos quizá hablar de cierta ilimi- i- cierta, no sé cuál sería la palabra, que las formas de satisfacer las necesidades son infinitas. Ante una misma necesidad podemos tener infinitas formas de satisfacerlas, es decir, infinitos deseos. Incluso si vamos a algún extremo, hay gente que come determinadas cosas que casi nadie come. Está bastante, no sé si es de moda o avanzando, la idea de la alimentación consciente a partir del consumo de insectos. Y más allá de la chicana de cuando Marley comía grillos o cuestiones por el estilo, avanza bastante fuerte una industria que es la industria de la alimentación basada en insectos. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que decíamos en las filminas anteriores. Em, la industria verde, mejor dicho, no la industria verde, sino el movimiento ambientalista, vio, detectó a través de investigaciones que es mucho menos contaminante producir insectos que producir ganado vacuno. Con lo cual, si existiese en el largo plazo un cambio cultural tendiente al consumo de insectos, o al menos a desdramatizar el consumo de insectos, sería muy beneficioso para el medio ambiente. Con lo cual, en ese contexto, nace la posibilidad de satisfacer una necesidad como el hambre a través de un bien que no existía en aquel entonces, hace 20, 30 años atrás, eh, que serían los insectos. Finalmente, ¿cuándo este deseo se va a convertir en una demanda concreta?
se va a convertir en demanda cuando, además del deseo, nosotros tenemos un poder adquisitivo respaldatorio. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que tengamos la plata para bancarnos ese deseo. Yo puedo tener una hermosa necesidad de transporte, un hermoso deseo de tener un Lamborghini, pero muy poco dinero como para hacer realidad ese deseo. Con lo cual, desde la empresa, nosotros no vamos a considerar demanda a todas aquellas personas que deseen tener un Lamborghini. Vamos a considerar demanda a aquellas personas que tienen la necesidad de transporte, tienen el deseo de comprar o de adquirir un Lamborghini y además tienen el poder económico respaldatorio para hacer realidad ese deseo. ¿Se entiende? Por eso hablamos de deseo por un lado y demanda por otro. Atentos con esto. Finalmente la demanda termina siendo lo que podemos, aquello a lo que podemos acceder. En la necesidad de transporte a todos nos ha pasado. Empezamos con una bicicleta, seguimos eventualmente con una moto, en algún momento nos compramos un auto o por cuestiones de diferente índole terminamos siempre viajando en transporte público. ¿Sí? Bueno, en términos un poco más gráficos y para hacer un ejemplo concreto, no sé si estoy desactualizado con los ejemplos que utilizo, pero bueno, ahí va. En el caso de Homero, cuando tiene hambre, que sería la necesidad, piensa, por ejemplo, en una hamburguesa, ¿sí? Que sería el deseo. Es decir, esa necesidad de hambre se ve atravesada por ciertos factores culturales, sociales, características personales y psicológicas del individuo, en este caso Homero, se convierte en un deseo que es una hamburguesa. Esa hamburguesa, sí, Homero cuenta con los factores económicos, es decir, el dinero suficiente para hacer frente a la adquisición de esa hamburguesa, termina convirtiéndose en una demanda. Bien, veamos ahora otro ejemplo para que termine de quedar claro. En igual sentido, en el caso de Lisa, siendo vegetariana, supongo que lo saben, esa necesidad de hambre no se convertirá en una hamburguesa tradicional, sino quizás en una hamburguesa vegetariana o vegana, no sé, no veo la diferencia ahí. Si tiene huevo es vegetariana, supongámoslo. Y ese deseo va a convertirse en demanda siempre y cuando tenga el poder adquisitivo como para adquirir ese bien. Pero en este caso lo importante es que la misma necesidad, hambre, se convierte en dos objetos satisfactores diferentes, en una hamburguesa vegana y en una hamburguesa de carne tradicional. Con lo cual, la parte importante de esta distinción radica precisamente en esto. Las necesidades son limitadas, las formas de satisfacer esas necesidades son ilimitadas y ahí es donde el marketing tiene más espacio de actuación o más margen para generar aquellos bienes o servicios que satisfagan de una forma u de otra la misma necesidad. Segundo grupo de conceptos, productos. A los fines de comercialización vamos a utilizar la palabra producto englobando tanto a bienes como a servicios. Si bien en esta materia nos dedicamos puntualmente a todas las estrategias vinculadas a los productos físicos, es decir, a los bienes, eh, no deja de ser cierto que el concepto de productos incluye tanto bienes como servicios. Por otro lado, en la actualidad es bastante común que nosotros em, casi en ningún momento o casi en ninguna transacción adquiramos solamente un producto, mejor dicho, un bien, sin el acompañamiento de ningún servicio. Ya el hecho de que una empresa tenga atención al cliente por vía telefónica implica un servicio añadido al bien original o al bien principal, con lo cual casi siempre lo que adquirimos es una combinación de bienes y servicios. Bien, la definición de producto básicamente Kotler sostiene que un producto es cualquier cosa que puede ser vendida o que puede ser ofrecida en un mercado para su adquisición, es decir, para su compra, y que esta cosa que puede ofrecerse en un mercado tiene la capacidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Es decir, existirían básicamente dos características para la definición de producto. Por un lado, es algo que puede ofrecerse en un mercado, y de esta forma lo que deja fuera esta definición son aquellos bienes que no pueden ofrecerse en un mercado, es decir, aquellos bienes que están o prohibidos por la ley o prohibidos por alguna razón. Em, Supongamos si alguien quisiera vender un río,
no entraría dentro de lo que es. Después discutimos los grises de las leyes y quiénes sí pueden comprar un río y quiénes no. Pero en términos generales, bajo esta definición, no es posible comercializar un río. Pero veamos otros casos en los cuales, por ejemplo, en Argentina no es posible comercializar marihuana. Sin embargo, en otros países sí es posible, con lo cual un mismo producto termina siendo, o una misma cosa termina siendo un producto en países como Uruguay, como Holanda, creo que Canadá también está eh, en la regulación del mercado de los estupefacientes, o en este caso de la marihuana particularmente, y en Argentina y en muchos otros países no es legal comercializar ese tipo de productos, con lo cual no caería dentro de esta o no entraría dentro de esta definición. Hay que tener en cuenta además que cuando hablamos de producto, esto es bastante importante dentro de la especificidad de la materia, un producto no es el mix comercial y nosotros como empresa nos vamos a dedicar a diseñar un mix comercial, es decir, una oferta comercial. El producto es solo una de las variables que componen el mix comercial o la mezcla comercial o la mezcla de marketing o la oferta comercial. Todos esos son sinónimos. La empresa se dedica a generar una combinación de variables compuesta por producto, por precio, por promoción y por distribución, con lo cual lo que termina ofreciendo al mercado es un mix y no un producto específicamente. Obvio que lo que nosotros compramos es un producto físico, un bien físico. No obstante eso, ese bien físico necesita una serie de estrategias vinculadas a otras variables como el precio, como la distribución y como la promoción. ¿Se entiende la diferencia? Producto es un bien, una cosa que podemos adquirir en un mercado para su consumo y que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad. Y mix comercial es el conjunto de variables que la empresa puede controlar y a partir de las cuales genera su oferta comercial. Bien, producto, precio, promoción y distribución. Bien, otro grupo de conceptos dentro de estos conceptos fundamentales del marketing son estos tres que quizás presenten algún grado de dificultad en su comprensión. Kotler habla de intercambio, de transacción y de relaciones, cada uno de los cuales tiene un nivel inferior al que lo precede. Em, Digo en términos de importancia para la comercialización. El intercambio, como concepto general, puede referirse a cualquier hecho acontecido en el pasado, en el presente y que probablemente siga aconteciendo en el futuro, a partir del cual una persona obtiene un objeto deseado de otra. ¿Sí? Los primeros intercambios fueron trueques, en otro momento habrán sido, eh, si no se me ocurre algo más viejo que el trueque, producir algo que uno sabe y conoce para intercambiarlo por un bien que no puede producir. ¿Sí? Este sería el intercambio, un concepto general a partir del cual alguien obtiene de otro un objeto deseado. La transacción, dice Kotler, es la unidad básica con la que medimos a la comercialización, es decir, una unidad de medida y concretamente se refiere al intercambio entre dos personas con condiciones previamente aceptadas de dos objetos de valor. Este valor puede ser monetario o de cambio. Si nos remontamos a algún momento de contabilidad cuando hablábamos de valores de uso y valores de cambio, o bienes de uso y bienes de cambio, los bienes de cambio son aquellos que tienen algún valor en sí mismos para ser intercambiados por otro. Y vuelvo a lo del trueque. Si nosotros estamos intercambiando una guitarra por determinada cantidad de alimentos, estamos haciendo una transacción a través de valores de cambio. Lo más habitual que es que hagamos transacciones a través de valores monetarios, es decir, que en algunos comercios, supermercados, kioscos o lo que fuere, aportemos cierta cantidad de dinero para obtener aquel bien que estamos demandando. La transacción no es otra cosa que una forma de intercambio en la cual dos personas, dos individuos, eh, ceden la posesión de un bien en favor del otro para obtener algo que desean.
En algunos casos, la transacción se da a través de valores monetarios, en la mayoría de los casos, y en otros casos se da a través de la transacción de valores de cambio. Esto es básicamente el trueque. ¿Dónde debe estar el foco cuando hablamos de comercialización? Como vimos en algunas diapositivas anteriores, en las relaciones. Dijimos que el objetivo central de la comercialización no es otro que el de crear relaciones rentables y sostenibles con los consumidores. Es decir, consolidar el intercambio en el largo plazo. Vamos con un ejemplo para que lo podamos tener más claro. A nosotros poco nos sirve basar nuestra estrategia de gestión en las transacciones. ¿Por qué? Porque basándola en las transacciones, nosotros lo que vamos a hacer es intentar vender, es decir, desprendernos de productos en favor de obtener dinero, la mayor cantidad posible. Y esto puede ser muy beneficioso en el corto plazo, pero en el mediano plazo vamos a ver que muchas de esas ventas no se repiten. ¿Sí? Es decir, el famoso cliente insatisfecho. A este lugar no vuelvo más, a esta persona no le compro más, y por diversos motivos. Con lo cual, si giramos la página y decimos, bueno, a ver, ¿cómo gestionaríamos esto en base a la filosofía de marketing? Precisamente intentando este tercer concepto, obtener relaciones sostenibles con los consumidores. A veces esas relaciones no necesariamente están vinculadas a la transacción. Y vamos con esto. Eh, Vamos a determinado lugar, supongamos una farmacia, buscando un medicamento X o un producto, y esa farmacia no lo tiene, ¿sí? Entonces, entonces no es posible realizar una transacción. En tanto, no tienen el bien que para mí es valioso o tiene valor en ese momento. Pero él o la farmacéutica nos dice, lo podés conseguir en este lugar. Y nos da una dirección exacta de otra farmacia en donde podemos conseguir ese bien. Vamos a ese lugar y efectivamente realizamos la transacción. Ahora bien, ¿cuál de las dos para nosotros estaría realizando o pensando en las relaciones a largo plazo? No lo sabemos respecto de la que finalmente nos vendió el producto, pero sí sabemos que aquella persona que nos dijo, podés conseguirlo en tal lugar, nos facilitó que ejecutemos esa compra y nos resolvió un problema básicamente. Con lo cual, es probable que tengamos una buena imagen de esa empresa en nuestra cabeza, después vamos a ver lo que es imagen de producto, imagen de empresa eh, y otros conceptos, pero nos vamos formando una buena imagen de esa empresa sin haberle comprado absolutamente nada. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Por supuesto que el objetivo de formar esa imagen finalmente es que haya más transacciones, pero mientras tanto eh, no se produzcan esas transacciones, las relaciones tienen que ser cordiales y objetivo largo plazo. ¿Sí? Siguiente concepto, el mercado. Y acá vamos a encontrarnos con que tradicionalmente nosotros arrastramos, lo que está bien, la noción económica de mercado. En micro y supongo que en macroeconomía también, para la micro fundamentalmente, un mercado no es otra cosa que el lugar en el que se reúnen oferentes y demandantes, es decir, es la confluencia entre aquellas personas que ofrecen un bien y aquellas personas que demandan un bien. Pues no mi ciela, para comercialización, esta no es la definición de mercado. Para comercialización el mercado es el conjunto de consumidores, y fíjense que hace foco exclusivamente en la demanda, es el conjunto de consumidores actuales y potenciales de un bien o de un servicio que reúnen tres características. En primer lugar, tienen una necesidad o deseo. En segundo lugar, tienen la voluntad de comprar un objeto satisfactor para esa necesidad o para ese deseo. Y en tercer lugar, tienen poder adquisitivo respaldatorio. Bien, entonces, cuando hablamos en comercialización de mercado, lo que nos tiene que quedar más que claro es que no hablamos de la confluencia de oferentes y demandantes, sino que hablamos de aquel conjunto de individuos, consumidores actuales o potenciales de un bien o de un servicio, que reúnen esas tres características.
¿Por qué hablamos de consumidores actuales y de consumidores potenciales? En el caso de la economía, lo que se hace habitualmente es analizar datos del pasado y proyectar a futuro alguna variable económica, etcétera, con lo cual la definición de mercado es bastante aplicada, bastante aplicable a esas situaciones. En el caso del marketing, de la filosofía de marketing y de la administración estratégica en general, el objetivo, ¿cuál es? Planificar la actualidad a partir de datos del pasado y del presente para proyectar acciones futuras que cumplan objetivos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Con lo cual, si nosotros pensamos solo en aquellas personas que nos están comprando hoy, nos pasa que nos quedamos en el tiempo. ¿Por qué? Hay un caso muy emblemático para la materia que es el caso Kodak. Kodak es una marca de cámaras fotográficas. Kodak en la década, entre las décadas del 60 y de los 90 fue el líder indiscutible del sector fotográfico cuando, por supuesto que la mayoría de ustedes aún no había nacido, no sé si alguno utilizó una cámara de fotos con rollo que después se revelaba, pero era la única forma de generar recuerdos de momentos a través de una fotografía, es decir, tomar la fotografía, primero tener la cámara fotográfica, después tener un rollo, que era una película que se eh, desplegaba dentro de la cámara, y a medida que uno iba sacando fotos, se iban imprimiendo de alguna forma en lo que se llamaban los negativos. Eso después lo llevabas a una casa de fotos, lo revelabas y tenías la foto en papel que probablemente han visto muchas veces. ¿Qué pasó con Kodak? Se enfocó de más en los consumidores actuales y no previó que el negocio de la fotografía iba a evolucionar hacia lo digital. Y esto, por supuesto, muchísimo antes de que aparecieran las cámaras digitales. Kodak pensó que su negocio era el revelado de fotos y sostuvo su estrategia comercial a partir del revelado de fotos y en un momento aparecieron Fujifilm, apareció Sony, apareció Nikon, apareció Canon, aparecieron otras marcas, otras empresas que hicieron énfasis en la fotografía digital y que ganaron espacio a partir de una estrategia desarrollada cuando la fotografía digital todavía era algo muy incipiente. De esa forma, Kodak, ubicándose o centrándose solo en sus consumidores actuales, dejó pasar la oportunidad de su vida y de hecho es muy probable que yo les nombre a Kodak hoy y para ustedes no signifique nada. Pero es como si yo les dijera hoy en el mercado de los celulares Samsung o Motorola. ¿Sí? Eso era Kodak en algún momento, hace 30 años atrás, del mercado de la fotografía. Lo importante acá es que distingamos entonces que mercado para nosotros no va a ser ya esa concepción económica, sino que va a pasar a ser una concepción basada en la demanda en la cual existen consumidores actuales y potenciales con voluntad, con una necesidad, un deseo, con voluntad para comprar y con dinero como para adquirir ese bien o ese servicio. Vuelvo al ejemplo que les di antes. De nada me sirve saber que hay un montón de gente que necesita transportarse, que tiene voluntad, mejor dicho, que tiene el deseo de comprar un Lamborghini, pero que no tiene ni la voluntad para hacerlo, ni el poder adquisitivo para hacerlo. Es decir, la estrategia va a estar desarrollada de manera eficiente siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que estas tres características son fundamentales para determinar quién o quiénes son nuestro mercado. Ese me quedó medio viejo el meme, pero bueno, elocuente, no es la definición económica la de mercado la que seguimos, sino la definición de comercialización. Como para ir cerrando esta parte de los conceptos centrales, valor y satisfacción. Bueno, estos dos conceptos, particularmente el de valor, em, son los rectores. ¿Se acuerdan en cultura organizacional cuando se hablaba de normas, cuando se hablaba del manual organizacional, etcétera? Había algo que era la cultura organizacional y que básicamente o cómo funcionaba esta cultura organizacional como la rectora de los comportamientos cuando no existía una norma al respecto. En derecho probablemente también lo han visto, el caso de la regla indubio pro labore, en el caso del derecho penal es indubio pro reo, es decir, no sé si recuerdan qué es lo que significa cada cosa, pero básicamente en caso de duda el fallo es a favor del trabajador en el derecho laboral y en caso de duda el fallo es a favor del acusado en el caso del derecho penal. Em,
un poco el valor viene a ser como nuestro faro, nuestro concepto rector al momento de desarrollar todas las acciones, estrategias, objetivos y todo lo que se desarrolle dentro de la comercialización. ¿Por qué? Porque vuelvo para atrás. Nuestro objetivo central al momento de diseñar toda estrategia tiene que ser la generación de valor para el consumidor. Y esa generación de valor para el consumidor nos va a permitir generar esas relaciones sostenibles y redituables en el largo plazo. ¿Cuál es el problema? Y si esto fuera fácil, no tendríamos una materia que se llame comercialización y no tendríamos un tipo que escribió 50 libros respecto de la comercialización. El gran problema es que el valor es subjetivo y esa subjetividad está atravesada por muchísimas variables. Lo importante es que entendamos que el valor para A puede no ser el valor para B, por más que A y B estén compartiendo la misma necesidad e incluso comprando el mismo producto. ¿A qué voy? Probablemente acá se presente la cuestión Coca versus Pepsi, la cuestión Quilmes versus Stella Artois, etc. ¿A qué voy? A que el valor que buscan los que consumen Quilmes no es el mismo valor que los que consumen cervezas artesanales, ni el mismo valor que buscan los que consumen otro tipo de bebidas alcohólicas o de cerveza. El valor que buscan aquellos que consumen video on demand no es el mismo valor que buscan aquellos que tienen televisión por cable o satelital. ¿Sí? Y vuelvo. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo soy DirecTV y no estoy pensando en actualizarme a una plataforma on demand, cosa que la mayoría de las grandes, incluso las grandes cadenas de cine, perdón, las grandes productoras de cine y las grandes canales como HBO, etcétera, están empezando a Disney. Bueno, Disney se compró absolutamente todo lo vinculado a televisión. Es dueño del 90% de los canales de deporte que vemos en la grilla, de los canales de películas, compró Fox, compró los derechos de la Guerra de las Galaxias. No sé dónde sacó guita, pero eh, compró muchísimos productos y ahora tiene su propia plataforma. ¿Eso qué implica? Que Disney sabe, o supo en algún momento de su historia reciente, que la producción de películas ya no iba a ser su negocio, sino que su negocio iba a estar en la comercialización a través de distintas plataformas. Ya no es el cine lo que le genera réditos a Disney, sino las plataformas on demand o las plataformas tradicionales de televisión por cable o satelital. Pero vuelvo, ¿por qué es importante? Porque el valor es lo que determina en qué negocio estamos. Si estamos ante un grupo de consumidores que demandan una altísima calidad y que eso es lo que les genera valor, hacia allí va a ir dirigida nuestra estrategia comercial. Si por el contrario estamos en un mercado en el cual lo que se prioriza es el precio, hacia allí debería ir nuestra estrategia comercial. Y vamos de vuelta a algunos conceptos centrales. Valor no necesariamente quiere decir un producto caro y de calidad. Hay determinados rubros en los cuales una persona puede querer una herramienta. Supongamos en el caso de las herramientas, que es bastante claro, si hay alguien que trabaja con herramientas todos los días de manera profesional, supongamos una amoladora, una sierra o lo que fuere, va a querer que esa herramienta sea duradera, es decir, que tenga una larga duración en el tiempo y que la pueda exprimir lo mayor posible y por ende estará dispuesta a pagar un precio más alto. Con lo cual, el valor que busca esa persona está vinculado a la durabilidad del producto, independientemente de su costo. ¿Por qué? Porque se supone que esa persona a esa herramienta le va a generar muchos más beneficios económicos de lo que está abonando por ella. Por el contrario, pongamos el caso de una persona que por hobby en su casa se dedica a hacer la misma actividad, supongamos carpintería en ese caso, una sierra o una moladora o alguna herramienta por el estilo para carpintería. El que trabaja como carpintero va a querer que le dure mucho más tiempo, poder darle el máximo uso posible, etcétera. Y quien lo usa como simplemente como hobby en la casa, no estará dispuesto a pagar un precio tan alto, porque la va a usar muchísimo menos y porque quizás la durabilidad en el tiempo esté dada por la cantidad de uso que le da. Y si la usa una vez por semana y probablemente le dure 10 años y no se rompa. En cambio, esa otra persona, si la usa intensivamente, mejor dicho,
va a pretender que le dure 3, 4 años, pero funcionando bien. No sé si llega a entenderse la diferencia entre una cosa y la otra. Y vamos a este pequeño graph que está abajo a la izquierda. Ofrecer un valor superior genera clientes satisfechos y leales. Y ese debería ser nuestro objetivo final. Generar clientes satisfechos y leales a través de la oferta de un valor superior. Ese valor no va a estar compuesto únicamente por el producto, es decir, por el bien o el servicio, no va a estar únicamente compuesto por el precio, no va a estar únicamente compuesto por la distribución y no va a estar únicamente compuesto por la distribución. Va a estar compuesto por todos esos elementos del mix comercial y otras cosas más como la atención al consumidor, el trato, eh, los servicios postventa, las facilidades, la intermediación, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, este conceptito que parece una pavada que está en la unidad 1 es el concepto rector de toda la filosofía de comercialización. Con lo cual, es muy importante. Y vuelvo a lo que les decía recién. Nuestro objetivo final es generar relaciones sostenibles con los consumidores. Para generar relaciones sostenibles y rentables con los consumidores es necesario entender qué es lo que consideran valor. Una vez que lo hemos comprendido, la ecuación está resuelta. Ahora bien, ¿qué vinculación existe entre el valor y la satisfacción? Hay algo que se llama expectativas y que en comercialización adquieren particular relevancia. Las expectativas no son otra cosa que lo que comúnmente consideramos aquello que se espera de algo de alguien, ¿sí? Yo tengo expectativas de que esta materia me enseñe a eh, desarrollar estrategias comerciales para mi pyme, yo tengo expectativas de que esta persona apruebe o no apruebe, yo tengo expectativas de que pase tal o cual cosa. Las expectativas, una vez contrapuestas con el valor generado por el consumo de un bien o de un servicio, termina generando como resultado la satisfacción. ¿Qué es lo que buscamos, por supuesto, desde la comercialización? La mayor satisfacción posible. Y eso va a ser posible siempre y cuando nosotros conozcamos cuáles son esas expectativas. Y para eso es que se desarrolla el proceso de segmentación de mercado, de determinación del mercado meta y de reconocimiento, posicionamiento del producto, por supuesto, pero fundamentalmente lo vinculado a conocer a quiénes nos estamos dirigiendo. Por eso vemos todo lo que vemos como conceptos fundamentales. Quiénes son nuestros consumidores, qué piensan, qué quieren, qué desean, qué necesidad tienen, qué deseo tienen, qué poder adquisitivo tienen, etc. La cuestión estaría entonces en que la contraposición entre expectativas y el valor recibido por consumir determinado bien o servicio aporta como resultados una satisfacción. Puede darse el caso de que esto sea una insatisfacción, ¿sí? Porque si las expectativas son muy altas y el valor entregado por el producto es muy bajo, va a existir una insatisfacción. Lo ideal siempre es mantenerlas, tanto en marketing como en la vida, mantener las expectativas bajas para que la vida o el marketing nos sorprenda. Pero como en este caso estamos aprendiendo a gestionar, lo ideal sería que nosotros conozcamos las expectativas de los consumidores y logremos un valor similar a esas expectativas o en lo posible por encima de esas expectativas. Bien, acá tenemos algunos casos. El caso de la tasa, que la parte de arriba de la figura lo que nos muestra es qué es lo que se está ofreciendo en la red social de la persona que lo vende. Aparentemente lo que indica la ilustración es que es una taza que al calentarse convierte su figura en otra o aparece una figura. Bien, básicamente lo que estaban mostrando cuando el producto es comprado es que ese era el motivo que aparecía en la taza, ni más ni menos. Con lo cual, esa expectativa era alta, el resultado es sumamente bajo, es decir, el valor percibido es sumamente bajo y la satisfacción no existe. Existe más bien una insatisfacción. En el caso de productos turísticos, expectativa versus realidad. La expectativa de estar solos en la playa leyendo un libro en una hermosa reposera y la realidad es que está lleno de gente con la que te codeas, que te molesta, que grita, que te pone música, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a lo que decíamos antes, el valor es sumamente subjetivo, con lo cual podemos encontrarnos con el caso
de que nuestra expectativa sea que la playa esté llena de gente. Conozco gente que le gustan aquellas playas o aquellos lugares que están sumamente poblados de gente y no les gustan aquellos lugares que son solitarios o que en los que no abunda la sociedad. Eh, con lo cual siempre va a depender de qué es lo que está buscando el consumidor y cuál es su expectativa respecto a un bien o un servicio. Si yo vendo un paquete turístico y creo que mi consumidor lo que quiere es tranquilidad en la playa para leer un libro, descansar, correr a la mañana, a la tarde o lo que fuere, y le vendo en una playa sumamente poblada, estoy errando el camino y es probable que genere insatisfacción. Si por el contrario, en la misma agencia turística, mi consumidor está buscando una playa repleta de gente y lo que le vendo es una playa solitaria, nuevamente estoy errando el camino. Por eso es tan importante entender qué es lo que están buscando nuestros consumidores actuales y potenciales. Con esto de alguna forma cerramos esta primera parte de los conceptos centrales de comercialización. Hemos hablado de necesidades, deseos y demandas, hemos hablado de bienes y servicios, hemos hablado de valor y satisfacción, de transacciones, relaciones e intercambio y hemos hablado de mercado. También hemos visto cómo se vinculan todos estos conceptos y cómo ninguno tiene razón de ser sin los otros y cómo todos forman parte de los cimientos de la comercialización. Todo esto siempre siguiendo la filosofía de marketing o la filosofía de comercialización, que es lo que hacemos en esta materia. Dicho esto, comentarles que bueno, lo recomendable en estos casos siempre es que comiencen avanzando con la lectura, ya tienen el material disponible en la plataforma. Eh, la mayor parte de lo que estuvimos viendo en esta primera parte corresponde a la unidad 1, aunque puede haber algunos conceptos, mejor dicho, al capítulo 1 de Kotler, aunque puede haber algunos conceptos que estén en el capítulo 2. ¿Sí? Por otro lado, bueno, reiterarles que está abierta la comunicación para cualquier comentario que tengan, para cualquier duda que tengan, sea a través del correo, sea a través de la plataforma, lo que ustedes prefieran. Em, y bueno, agradecerles la predisposición y decirles por último que es bastante probable que trabajemos de esta forma. Esta teoría que está subida hoy jueves 8 va a ser trabajada a través de una guía de lectura y de algún práctico el próximo lunes. Es posible y probable que el próximo jueves, que sería ya 15, si no me equivoco, tengamos disponible la segunda parte de esta teoría y la idea es ir trabajando así. Lunes y miércoles, un día práctico, un día teoría, por el momento, y eventualmente utilizar los miércoles como día de consulta si es que existe alguna, a través de Meet, a través de la plataforma por chats o comentarios, etcétera. Otra cuestión más, la plataforma, como les dije, es el primer año que lo utilizo, es el primer año que estamos dictando de manera virtual, así que de verdad cualquier comentario que quieran hacer es bienvenido y les repito, pueden hacerlo a través de la plataforma o, por medio, o a través del correo de manera privada, pero lo que vayan viendo que quizás les parece que funciona bien, lo que les parece que no funciona, lo que les parece que se puede mejorar, etcétera, vayan diciéndomelo porque a mí me sirve para mejorar nada, simplemente este intercambio y que bueno, que lleguemos, como les dije, la primera clase a buen puerto hacia el final del cuatrimestre, pero en permanente revisión. Si hay algo que falla, avisen y vamos viendo cómo lo corregimos. Por el momento es todo y bueno, nos vemos la próxima.